Millonario cayó en río atascado en auto blindado y una mendiga negra aparece. El sol apenas había terminado de ocultarse cuando el estruendo rompió la calma del río. Un auto negro, tan pesado como un tanque, se balanceaba precariamente al borde del agua. Era el auto blindado de Gustavo, el empresario que todos en la ciudad conocen por sus negocios implacables y su vida de lujos. Pero esa noche, ese vehículo imponente, símbolo de poder y seguridad, se convirtió en una trampa mortal. Gustavo apenas tenía fuerzas para respirar. La presión del agua contra el vidrio opaco le hacía sentir que su pecho se aplastaba como una lata vieja. El motor, muerto, goteaba una mezcla de aceite y sangre, mientras él luchaba contra la corriente que lo arrastraba hacia el fondo. Afuera, nadie parecía moverse, hasta que ella apareció. Una figura oscura emergió de la orilla con una velocidad y destreza que nadie esperaba. Lara, una joven envuelta en harapos, cara tiznada por el humo y el desamor. Ella rompió el silencio con un grito desesperado. ¡Aguanta, hombre! ¡Salgamos de aquí! La fuerza con que tiró la puerta del vehículo fue como un golpe al destino. Entre el agua helada y la oscuridad opresiva, Lara sacó a Gustavo con un esfuerzo brutal. Cada segundo parecía una eternidad. El agua le hundía, el frío le paralizaba y el miedo le clavaba un hierro en el alma. Cuando finalmente lo puso a salvo en la orilla, con la ropa empapada y la respiración agitada, Gustavo solo podía pensar en una cosa: encontrar a esa joven. ¿Quién era? ¿Cómo había sabido justo dónde estaba? Mientras las luces de las patrullas y ambulancias iluminaban la escena, la sombra de Lara se desvaneció detrás de un muro de desperdicios y grafitis, como si el río la hubiera engullido. Pero en su corazón algo despertó, una mezcla de gratitud, culpa y un deseo volátil de redención. Quería devolverle todo, sacarla de esa vida rota, cambiarlo todo. No creía en milagros, pero esa noche uno lo había sido. Sin embargo, no todos en su mundo estaban listos para aceptar esa conexión. Denise, su hermana mayor y mano derecha, observaba con ojos afilados y labios apretados. Para ella, la calle y la mendicidad eran trampas inamovibles, manchas que no podían tocar ni manchar su imperio. Esa joven podía poner en peligro todo, especialmente a Gustavo. Mientras esos dos mundos chocaban, secretos comenzaron a emerger como fantasmas en la niebla. Historias familiares enterradas, vínculos invisibles, atados por el destino, pasados que no querían salir a la luz. ¿Y si su encuentro no era casualidad? ¿Y si Lara y Gustavo compartían algo más profundo, más oscuro? El reloj no paraba. La policía, los medios, las miradas del que juzga sin conocer. Pronto, los servicios sociales entraron en escena, amenazando con separar lo que apenas había comenzado a nacer. Gustavo, preso por ese deseo urgente de protegerla. En medio del caos, Gustavo sabe que debe elegir, pero no sabe si podrá salvarla o salvarse. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso
que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El sonido del teléfono retumbó en la oscuridad y Gustavo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Era una llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Con una mano temblorosa, deslizó el dedo sobre la pantalla. La voz de su... «Gustavo, necesitamos hablar». «No ahora, por favor. Acabo de salir de un accidente». No podía concentrarse. Su mente divagaba hacia Lara, hacia lo que acababa de vivir. «Es sobre Lara», lo interrumpió su padre, y su corazón se detuvo. «Necesitas saber algo. No es quien crees». Un nudo se formó en su estómago. «¿Qué quieres decir? Ella me salvó la vida. ¿Qué más puedo querer?» «Cállate y escucha. Lara es...» La voz se cortó por un instante, un silencio que pareció durar una eternidad. «Es tu hermana». La tierra se desmoronó bajo sus pies. Shock, confusión, todo lo que había sentido se convirtió en un torbellino de pensamientos. «Eso no puede ser. ¿Estás loco? No puede ser verdad». Cada palabra que decía resonaba en su mente como un eco aterrador. «Escucha. Tu madre tuvo una vida antes de casarse. Lara es fruto de esa relación. Jamás quisimos que te enteraras de esto. La vida nos llevó por caminos distintos, pero ella es parte de ti, parte de nosotros». La voz de su padre se tornó más suave, casi una súplica. «Gustavo, esto cambia todo. Te está buscando. No está en la calle solo por elección». Gustavo sintió que la realidad se deslizaba de sus manos. Un torrente de recuerdos le atravesó la mente. Miradas en su infancia, secretos en la casa, las frecuentes desapariciones de su madre. Todo empezaba a encajar con una claridad atroz. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué?» Su voz se rompió. La rabia y el dolor se entrelazaban como una serpiente mordiendo su propia cola. «Porque era la única manera de protegerte. Ella es peligrosa. Ha estado en problemas y tú no puedes dejar que se acerque. No puedes arriesgar tu vida y tu futuro por alguien tan caótico». La frialdad en la voz de su padre era palpable, y eso lo indigna aún más. «Tu camino es otro». Pero su corazón latía fuerte por Lara. La imagen de su rostro sucio y lleno de determinación, sus gritos de desesperación, todo volvía a él como si estuviera reviviéndolo. «Ella me necesita. No puedo dejarla. Es mi hermana». Al otro lado de la línea, una chispa de ira se encendió. «No la busques, Gustavo. Te estás jugando más de lo que imaginas. Esta familia es un imperio y no puedes permitir que nadie lo derrumbe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gustavo colgó, la respiración agitada y el corazón destrozado. No sabía qué hacer. Su mente, una batalla entre la lealtad a su familia y el impulso de ayudar a Lara. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, una risa fría emergió de detrás de los restos de un antiguo edificio cercano. «Es interesante lo que haces por una hermana que ni siquiera conoces, ¿no crees?» Una sombra tomó forma, y de entre la penumbra surgió otra figura. Un hombre que no había visto en años. Julián, su viejo compañero de negocios. Pero sabía que había algo más. «Tu papá tiene sus razones para mantenerte alejado de su verdad. Pero la verdad nunca permanece oculta. Esto se va a poner interesante». Gustavo sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Todo se estaba deshaciendo, y la conexión que había sentido por Lara comenzaba a parecerse más a una trampa.
Julián sonrió. Sus intenciones eran oscuras y peligrosas. Ahora, hagamos un trato. No todo está perdido y tú puedes arreglarlo. O dejarte se desmorone. Punto. Sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. ¿Quién era realmente Lara? Y más importante aún, ¿qué quería Julián? La noche que había comenzado con un acto heroico estaba dando paso a un caos desconocido. La historia que estaba por desenvolverse cambiaría todo. Cualquier cosa que supiera sobre su familia, sobre él mismo, estaba a punto de desmoronarse. Y esas preguntas apenas comenzaban. La tensión en el ambiente se cortaba como un cuchillo. Julián, con esa sonrisa inquietante, se acercó más. La oscuridad lo envolvía, y Gustavo sintió que el aire se volvía pesado, como si el mundo se estuviera cerrando a su alrededor. ¿Qué sabes de ella? La pregunta salió de sus labios como un susurro lleno de desesperación. Mucho más de lo que imaginas, respondió Julián. Su voz, suave como un veneno, resonó en la claustrofóbica noche. Pero lo que más me interesa es cómo te sientes al saber que Lara es tu hermana. ¡Qué giro del destino!, ¿verdad? Gustavo sintió un nudo apretado en su estómago. Una parte de él quería huir, pero la otra exigía respuestas. ¿Por qué estás aquí, Julián? ¿Qué es lo que realmente quieres? Las cosas no son lo que parecen, amigo. La expresión de Julián se tornó seria, y sus ojos destellaron con una luz oscura. La familia, los secretos, todo eso que te han mantenido en la ignorancia. Tu padre, él no tiene el control que cree tener. Hay muchas capas en esta historia, pero hay algo que debes saber. Antes de que pudiera profundizar, un estruendo sacudió el aire. Un coche de policía iluminó la escena con sus luces azules y rojas, como un ojo vigilante. «Sigue hablando», exigió Gustavo, impaciente y temeroso a la vez. «Eres parte de un juego mucho más grande. Un juego que comenzó mucho antes de que nacieras». Julián se echó hacia atrás, y su voz bajó a un murmullo. «La verdad es que tú no eres quien piensas que eres. Así como Lara». El corazón de Gustavo latía con fuerza. Su mente empezaba a dar tumbos. «¿Qué quieres decir?» «Tu madre». Julián hizo una pausa, como si deliberara cada palabra. «No solo tuvo a Lara. Tú eres adoptado». El mundo se desmoronó aún más. Gustavo sintió que sus piernas flaqueaban. La confusión y el horror le inundaron la mente. «¡Eso no puede ser cierto!», gritó, sin poder contenerse. La revelación se sentía como un golpe en el pecho. «Es cierto», insistió Julián. «Y no solo eso, olvidé mencionar que hay alguien que está buscando a Lara por otra razón. No porque sea tu hermana, sino porque guarda un secreto que puede destruir a tu familia. Alguien está observando cada movimiento tuyo y de ella». «¿Qué? ¿Qué secreto?», murmulló Gustavo, la voz apenas un hilo. Algo escalofriante en la mirada de Julián le hizo comprender que lo que estaba por revelar no solo cambiaría su vida, sino que también podría reclamar muchas más. Justo en ese instante, un estruendo ensordecedor resonó a su lado. Un grupo de hombres en trajes oscuros emergió de la sombra, rodeando a Gustavo y Julián. Sus rostros eran serios, y sus ojos destilaban peligrosas intenciones. «No hay necesidad de más palabras, Julián», dijo uno, su voz grave como un trueno. «Vamos a llevar esto a un cierre». El tiempo pareció detenerse. Gustavo miró a Julián buscando respuestas, pero el pánico en los ojos de su antiguo amigo no había salida fácil. Los misterios de su familia, el destino entrelazado con Lara, peligraban con cada segundo que pasaba.
Esta es solo la punta del iceberg, dijo Julián, su voz apenas un susurro. Hay algo más que no te he contado, y es urgente. Antes de que pudiera continuar, uno de los hombres lo empujó hacia atrás, y el caos estalló en la oscuridad. Gustavo sintió el frío de la noche mezclarse con el calor de la adrenalina, que el eco del conflicto resonó en su pecho, mientras la confusión se multiplicaba. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían realmente? Y más crucial aún, ¿qué era lo que Lara guardaba que podía deshacer todo lo que conocía? Y en ese instante, entre los gritos y los empujones, comprendió que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca hubiera imaginado. Todo lo que había creído sobre el amor, la familia y su propio ser estaba a punto de ser desmantelado. Y esa verdad era más aterradora que cualquier aventura que había vivido hasta SM. Julián, con esa sonrisa inquietante, se acercó más. La oscuridad lo envolvía, y Gustavo sintió que el aire se volvía pesado, como si el mundo se estuviera cerrando a su alrededor. ¿Qué sabes de ella? La pregunta salió de sus labios como un susurro lleno de desesperación. Mucho más de lo que imaginas, respondió Julián. Su voz, suave como un veneno, resonó en la claustrofóbica noche. Lo que más me interesa es cómo te sientes al saber que Lara es tu hermana. ¡Qué giro del destino!, ¿verdad? Gustavo sintió un nudo apretado en su estómago. Una parte de él quería huir, pero la otra exigía respuestas. ¿Por qué estás aquí, Julián? ¿Qué es lo que realmente quieres? Las cosas no son lo que parecen, amigo. La expresión de Julián se tornó seria, y sus ojos destellaron con una luz oscura. La familia, los secretos, todo eso que te han mantenido en la ignorancia. Tu padre, él no tiene el control que cree tener. Hay muchas capas en esta historia, pero hay algo que debes saber. Antes de que pudiera profundizar, un estruendo sacudió el aire. Un coche de policía iluminó la escena con sus luces azules y rojas, como un ojo vigilante. «Sigue hablando», exigió Gustavo, impaciente y temeroso a la vez. «Eres parte de un juego mucho más grande. Un juego que empezó mucho antes de que nacieras». Julián se echó hacia atrás y su voz bajó a un murmullo. «La verdad es que tú no eres quien piensas que eres. Así como Lara». El corazón de Gustavo latía con fuerza. Su mente empezaba a dar tumbos. «¿Qué quieres decir?» «Tu madre». Julián hizo una pausa, como si deliberara cada palabra. «No solo tuvo a Lara. Tú eres adoptado». El mundo se desmoronó aún más. Gustavo sintió que sus piernas flaqueaban. La confusión y el horror le inundaron la mente. «¡Eso no puede ser cierto!», gritó, sin poder contenerse. La revelación se sentía como un golpe en el pecho. «¡Es cierto!», insistió Julián. «Y no solo eso. Olvidé mencionar que hay alguien que está buscando a Lara por otra razón. No porque sea tu hermana, sino porque guarda un secreto que puede destruir a tu familia. Alguien está observando cada movimiento tuyo y de ella». «¿Qué secreto?», murmulló Gustavo. La voz apenas un hilo, escalofriante en la mirada de Julián, le hizo comprender que lo que estaba por revelar no solo cambiaría su vida, sino que también podría reclamar muchas más. Justo en ese instante, un estruendo ensordecedor resonó a su lado. Un grupo de hombres en trajes oscuros emergió de la sombra, rodeando a Gustavo y Julián. Sus rostros eran serios y sus ojos destilaban peligrosas intenciones. «No hay necesidad de más palabras, Julián», dijo uno, su voz grave como un trueno. «Vamos a llevar esto a un cierre».
El tiempo pareció detenerse. Gustavo miró a Julián, buscando respuestas. Pero el pánico en los ojos de su antiguo amigo lo decía todo. Eran tiempos oscuros. No había salida fácil. Los misterios de su familia, el destino entrelazado con Lara, peligraban con cada segundo que pasaba. «¡Gustavo, cuidado!», Julián gritó. Sin pensarlo, Gustavo sintió un puño golpearlo en el estómago. Se precipitó hacia atrás. El aire se escapó rápidamente de sus pulmones. La oscuridad quedó borrosa y su cabeza daba vueltas. Se aferró al suelo, trató de enfocarse, pero un dolor punzante atravesó su cuerpo. «Ahora sí que estás en problemas», dijo uno de los hombres, mientras un segundo lo sujetaba, inmovilizándolo. «Tu suerte se acabó, niño rico». Un destello de luz iluminó la escena, cuando el hombre que había hablado hizo un gesto. De repente, la violencia se desató. Los hombres comenzaron a golpear a Julián, que intentaba protegerlo. Gritos atravesaron el aire, y todo se volvió un caos. «¡Ayuda!», gritó Gustavo, intentando liberarse, pero el agarre era firme. Fue entonces cuando sintió que un frío helado le atravesaba el corazón. Una figura se coló entre la multitud. Era Lara, con un brillo decidido en los ojos. «¡Suéltalo!», gritó, zambulléndose en el tumulto. Su mirada estaba llena de ferocidad, pero había algo más, una determinación que Gustavo nunca había visto antes. Sin embargo, cuando Lara llegó, la escena cambió drásticamente. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, la miró y sonrió de manera macabra. «No, no, no. Veo que el juego se pone interesante». En un movimiento rápido, se acercó a Lara y la tomó del brazo, levantando su rostro. «Has estado en nuestro radar durante mucho tiempo, pequeña». Gustavo sintió como el aire se estancaba en su pecho. «¡Suéltala!», gritó. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. El hombre, con un puñal brillante, se giró hacia Gustavo y sonrió. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu familia está tan interesada en ella? ¿Por qué te han mantenido alejado de la verdad? Y en un abrir y cerrar de ojos, mientras Lara trataba de liberarse, el hombre se apuñaló el brazo y un brillo oscuro se escurrió de sus manos. «Ella es la clave, Gustavo. Sin Lara todo caerá. Pero lo que no sabes es que tú y Lara son mucho más que hermanos. Ustedes son el último legado de un linaje que tu padre ha estado tratando de ocultar». La revelación cayó como un rayo en medio de la tormenta. Gustavo se quedó helado. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Esto apenas comienza», dijo el hombre, mientras la oscuridad parecía consumir todo a su alrededor. Y en ese instante, Gustavo sintió que todo lo que conocía, todo en lo que había creído, estaba a punto de desmoronarse. El mundo se desmoronó aún más. Gustavo sintió que sus piernas flaqueaban. «¡Eso no puede ser cierto!», gritó, ahogado por la incredulidad. «¡Es cierto!», insistió Julián con una mirada sombría. «No solo eso, olvidé mencionar que hay alguien que está buscando a Lara por otra razón. No porque sea tu hermana, sino porque guarda un secreto que puede destruir a tu familia. Alguien está observando cada movimiento tuyo y de ella». «¿Qué? ¿Qué es secreto?», murmuró Gustavo, apenas manteniendo la calma. La mirada perturbadora de Julián le hizo comprender que lo que estaba por revelar cambiaría todo para siempre. Justo en ese instante,
Un estruendo ensordecedor resonó a su lado. Un grupo de hombres en trajes oscuros emergió de la sombra, rodeando a Gustavo y Julián. Sus rostros eran serios y sus ojos brillaban con intenciones letales. «No hay necesidad de más palabras, Julián», dijo uno, su voz grave como un trueno. «Vamos a llevar esto a un cierre». Gustavo miró a Julián, buscando respuestas, pero el pánico en sus ojos lo decía todo. El caos era inminente. «¡Gustavo! ¡Cuidado!», gritó Julián antes de que un puño lo golpeara en el estómago. El aire se escapó de sus pulmones y se precipitó hacia atrás. La oscuridad giró y el dolor punzante en su cuerpo le robó toda noción de su entorno. «Ahora sí que estás en problemas, niño rico». Uno de los hombres lo sujetó firmemente. Un sudor frío recorrió la espalda de Gustavo, mientras la ira y la impotencia se fundían en su pecho. «¡Suéltalo!», gritó. En medio de la batalla, el líder de los hombres se volvió hacia Lara, que observaba atónita desde la distancia. «¿Así que también tenemos a la hermana pródiga?», dijo, un brillo perverso en sus ojos. «Veamos qué tan importante es realmente para ti, Gustavo». Antes de que él pudiera procesar el significado de esas palabras, el hombre se giró con un movimiento violento. Un destello de metal brilló en el aire antes de que pudiera reaccionar. Un grito desgarrador llenó la noche, cuando el puñal se hundió en el brazo de Lara. «¡No!». Gracias a la adrenalina, Gustavo liberó su cuerpo del agarre, corriendo hacia ella. Pero la escena se detuvo en seco. Mientras Lara caía al suelo, su rostro reflejaba el horror y el dolor. Pero había algo más. Una luz, un brillo que parecía emanar de su interior. Se orinó en su sangre y el suelo comenzó a vibrar a su alrededor, como si el mundo debatiera con la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Gritó Gustavo, arrodillándose, el tiempo pareciendo ralentizarse ante sus ojos. Ella respiraba con dificultad, mientras la sombra del hombre se acercaba más, listo para recoger el cuchillo ensangrentado. Pero lo que sucedió a continuación fue un verdadero shock. El brillo que emanaba de Lara intensificó, llenando la oscuridad con una luz cegadora. La energía parecía vibrar en el aire. Los hombres comenzaron a retroceder, sus rostros de sorpresa convertidos en terror. «¡Qué demonios!», murmuró uno de ellos. Y así, en un instante, la realidad se transformó. Lara levantó la mano y un impulso poderoso estalló de su ser, empujando a todos los hombres contra las paredes de los edificios. Gustavo sintió que el suelo temblaba bajo él. Una fuerza inaudita continuaba fluyendo de Lara. Esto es imposible», balbuceó Julián retrocediendo. La mirada de Gustavo pasó de su amiga a su propia confusión. ¿Qué estaba sucediendo? Su mente daba vueltas, cuestionando cada cosa que creía saber. Lara, la mendiga, que parecía no tener nada, era, en realidad, un faro de energía extraordinaria, un poder atronador. «¡Lara!», gritó nuevamente, buscando su mirada. Pero algo había cambiado en ella. No era la misma chica que había intentado salvarlo. Había algo más oscuro en sus ojos. Estaba asustada y, sin embargo, dominada por algo que no podía comprender. La luz se extinguió repentinamente, dejando todo en sombras. Los hombres se arrastraron hacia la orilla, tratando de recomponerse. Un silencio sepulcral cayó sobre la escena, y Gustavo, tembloroso, sintió que una ola de duda se apoderaba de él. ¿Qué eres tú?», preguntó, mirando a Lara, que aún estaba en el suelo, su respiración entrecortada,
Pero antes de que ella pudiera responder, el sonido de una radio resonó en la noche. Era un llamado urgente en la frecuencia de la policía. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Hay una situación de emergencia en el río! Los ojos de todos se volvieron hacia el sonido, y la realidad regresó con un retumbante golpe. Gustavo miró a Julián, buscando respuestas, y solo vio confusión. «Esto apenas comienza», murmuró Julián. «Hay cosas que aún no comprendes». Y Gustavo se quedó allí, sintiendo que su mundo iba un poco más allá de lo que había imaginado, preguntándose qué vendría después, mientras su realidad se deshacía, dejando preguntas sin respuestas y misterios sin fondo en el corazón de la noche. Gustavo miró a Lara, caía al suelo ante él, su rostro pálido, iluminado por los destellos de las luces de la policía. «¿Qué te hicieron?», preguntó, sintiendo que su corazón se estrujaba. Pero en ese momento, el caos a su alrededor parecía apenas un eco distante. Todo en él gritaba por actuar, por protegerla. «Gustavo, escucha», dijo Julián, sacándolo de su trance. «Tenemos que salir de aquí. Esto se va a complicar». Pero el rostro de Gustavo estaba fijo en Lara, quien intentaba levantarse, temblando. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y confusión. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la sangre seguía fluyendo de su brazo herido. Su voz se apagaba, y el destello en sus ojos se desvanecía. «Voy a conseguir ayuda», dijo Gustavo. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre de traje oscuro dio un paso adelante, levantando la mano. «Espera», ordenó con una voz helada. «No te vayas. Tienes que escuchar esto». La tensión en el aire se hacía palpable. Gustavo miró a Julián, luego al hombre que había amenazado a Lara. «¿Qué quieres?», gruñó, la furia y el miedo revoloteando dentro de él. El hombre sonrió de una manera inquietante. «Quiero que entiendas que aquí no hay escapatoria. Este juego tiene reglas, y tú acabas de entrar en el tablero sin saberlo». Gustavo frunció el ceño mientras los hombres se hacían círculos alrededor de ellos. De repente, un estruendo resonó a su lado, una explosión sorda que sacudió el suelo. «¿Qué fue eso?», gritó Lara, aterrorizada. El hombre de traje oscuro se volvió hacia la dirección de la explosión. Su expresión se tornó nerviosa. Una nube de polvo y humo los envolvió. Gustavo sintió la adrenalina fluir. El pánico de la situación aumentaba. «¡Corre!», le gritó a Lara. «¡Ahora!». Ella apenas se movió, todavía tratando de comprender lo que sucedía. Pero fue un sonido detrás de ellos lo que hizo que todo cambiara. Un vehículo negro, grandes ventanas oscuras y un motor que rugía como un depredador apareció de la nada, acelerando justo hacia ellos. «¡Míralo!», gritó Julián, agarrando a Gustavo. «¡Aléjate!». En un instante, 3 hombres que estaban rodeando a Gustavo se giraron, sorprendidos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el coche se detuvo abruptamente y de él salió una figura imponente. Un hombre alto, con un rostro familiar. Pero algo había cambiado en su mirada. Era Fernando, el viejo socio de su padre, que había desaparecido durante años. «¡No hay tiempo!», gritó mientras se movía hacia ellos. La mirada en sus ojos era de pura determinación, pero había un matiz oscuro, como si llevara un secreto que podía destruirlo todo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Gustavo, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. «Ella es la clave, Gustavo», exclamó Fernando, apuntando a Lara. «Tienes que llevártela. Tu padre nunca debió permitírselo». Sus palabras eran como balas. Lo que está por venir, lo que realmente son ustedes dos,
es algo que él jamás quiso que supieras. Gustavo frunció el ceño al escuchar eso. ¿Qué quieres decir? Lara temblaba, y él necesitaba respuestas. Pero la furia de la ambición comenzaba a despertar en su pecho. De repente, una voz resonó desde el interior del coche. «Fernando, no te atrevas a revelarlo». Una mujer apareció de las sombras, Elena, la madre de Gustavo. Su rostro era una mezcla de determinación y culpa. «Lara no es solo tu hermana, es tu gemela». El mundo de Gustavo se detuvo. ¿Gemela? Su mente giraba. Las piezas de su vida se desmoronaban ante esta revelación. El vínculo que acababa de descubrir se tornó en una complejidad desgarradora. «No puede ser», tartamudeó. Sus manos temblaban. «Dímelo de nuevo». La incredulidad lo aplastaba. Fernando miró a Elena, luego a Gustavo. «Lo que no entiendes es que han sido elegidos. Ustedes están destinados a algo más grande. Si no se mueven ahora, todo caerá no solo para ustedes, sino para todos los que conocen». Las palabras de Fernando golpearon con fuerza como martillos desgastados. Todo lo que sabía estaba en peligro. Y en ese instante, mientras la confusión reinaba, el sonido de sirenas se acercaba aceleradamente. La oscuridad se cernía. Y en su corazón, Gustavo entendió que lo que había desencadenado esa noche había comenzado una carrera contra el tiempo. Sin embargo, el verdadero horror estaba por venir. Detrás de él, un grupo de sombras emergió de la niebla, destellando armas y amenazas en el silencio. «No dejen que se escapen», ordenó uno. Y el caos estalló nuevamente con una intensidad desbordante. La tensión en el aire se palpaba, y Gustavo sintió cómo su corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Qué está pasando?», gritó, buscando respuestas en los ojos de los adultos a su lado, pero solo encontró miedo. Elena, la madre que había creído perdida, y Fernando, un hombre de pasado incierto, lo rodeaban mientras la oscuridad se agitaba a su alrededor. Los hombres en trajes oscuros no se movían. Aquello era un momento decisivo. Lara, aún en el suelo y con el brillo de la desesperación en sus ojos, miraba a su alrededor. «Gustavo, ¿qué significa esto?». La confusión era palpable, y él sentía que el suelo se despegaba de sus pies. «¡Es suficiente!», gritó el hombre de traje oscuro, todavía erguido, y una chispa de determinación brilló en su mirada. «Ustedes tres son un estorbo, pero esta noche cambiaremos las reglas del juego». Un escalofrío recorrió la espalda de Gustavo. «¿Qué quieres decir?». «Has estado buscando la verdad, Gustavo, pero hay verdades que no deberían ser reveladas». Y con un movimiento rápido, levantó un dispositivo que emitía un zumbido extraño. El aire pareció vibrar. Gustavo sintió como si un túnel se abriera en el corazón de la noche. «¿Qué es eso?», preguntó aterrorizado. «Nuestro salvoconducto», respondió él con una sonrisa malévola. «Una vez que esto se active, tu vida, toda tu realidad se desvanecerá. No hay vuelta atrás». Pero antes de que pudiera presionar el botón, un destello ilumina el lugar. Todos miraron hacia el cielo. Un objeto volador, grande y brillante, se acercaba. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Fernando, su voz temblando. «Es una señal», dijo el hombre, con una mezcla de miedo y emoción. «Viene desde adentro». En ese instante el cielo se iluminó, y un ruido ensordecedor retumbó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Del objeto comenzó a descender una figura envuelta en luz brillante. Gustavo se cubrió los ojos, y cuando los abrió de nuevo, la figura tenía forma humana, pero algo era diferente. «¿Qué está pasando?», gritó. La figura aterrizó suavemente frente a ellos. Era una mujer, con una aura intensa.
Soy Marisol, dijo, su voz resonando como un eco distante, protegiendo el legado que ha estado oculto por generaciones. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Gustavo, sintiéndose cada vez más perdido en este caos. Marisol sonrió. Vengo a revelar la verdad sobre tu familia, sobre Lara y sobre ti, Gustavo. Los ojos de ambos se encontraron, y en ese instante un vínculo inexplicable se encendió. Las luces de la policía seguían acercándose, pero Marisol levantó una mano, y el aire a su alrededor cambió. No tienen que temer. Estoy aquí para liberarlos de sus cadenas y mostrarles el camino. Y entonces alzó la voz, y el mundo pareció tambalear. Ustedes son parte de un legado antiguo, uno que puede cambiar la historia. ¿Qué legado?, preguntó Lara temblando de incredulidad. Un poder inmenso que ha estado dormido en ustedes. Gustavo, tú eres el último verdadero heredero de una línea poderosa. Lara, tú también. Lo llevan en sus venas. Gustavo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Eso no tiene sentido. No puede ser. Tu padre te ha mentido, manteniéndolos alejados de lo que realmente son. Tu madre sabía. Marisol se aproximó, su mirada fija en sus almas. Pero juntos pueden reclamar lo que es suyo y cambiar el destino de muchos. El hombre de traje oscuro, ahora más pálido, parecía perder el control. «¡No puedes permitir que hablen!», gritó. «¡Destrúyela!». Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una explosión retumbó. La luz del objeto volador intensificó, iluminando todo con un resplandor cegador. «¡Ahora o nunca!», exclamó Marisol. En un instante, todo se volvió un caos y la luz llenó el lugar. Gustavo sintió que el mundo se rompía a su alrededor. ¿Podía realmente ser lo que decían? Y entonces un grito desgarrador, como si el tiempo se detuviera, resonó en sus oídos. Todo lo que conocía, sus lazos, sus identidades, se precipitaba hacia un profundo abismo. «¡Gustavo! ¡Lara!», gritó Elena, el horror reflejado en su rostro. «No pueden dejar que esto suceda». La luz envolvió a Gustavo y Lara, y el último eco de la realidad pareció desvanecerse. ¿Qué había comenzado? ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? En la confusión, una sola pregunta quedó resonando en su mente. ¿Podrían enfrentar la verdad, que cambiaría todo lo que pensaban que era su vida? La luz brilló intensamente, llenando todo con un destello cegador. Gustavo sintió una mezcla de asombro y desconfianza, mientras las palabras de Marisol resonaban en su mente. Podía ser posible que todo lo que sabía fuera una completa mentira. Pero en el momento en que la luz se disipó, un eco de sus pensamientos quedó suspendido en el aire. El hombre de traje oscuro retrocedió, claramente atormentado por la repentina aparición. «¡Detente!», gritó, pero la voz de Marisol volvió a retumbar en el aire. «Ustedes son el legado de un poder que nunca debió desvanecerse». Los hombres de las sombras temblaban. Un par de ellos miraban hacia atrás, confundidos por la situación cambiante, buscando una salida, como si un monstruo hubiera llegado a reclamar lo que le pertenecía. Gustavo sentía que el corazón latía con fuerza. Lara, a su lado, apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos reflejaban miedo y una chispa de esperanza al mismo tiempo. «¿Podemos confiar en ella?», preguntó, mirándolo en busca de una respuesta que no sabía si tenía. «No lo sé», murmuró Gustavo, los pensamientos chocando en su cabeza como olas en una tormenta. «Pero tenemos que hacer algo». Sin embargo,
Antes de que pudiera formular un plan, un grito desgarrador resonó en la distancia. Gustavo giró, buscando la fuente. De repente, un resplandor iluminó el lugar y un fuerte sonido de explosión retumbó, como si la tierra misma estuviera protestando. Una guarida de hombres armados había preparado una emboscada y la confusión estalló como un fuego. El hombre de traje oscuro apretó los dientes. ¡No! 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 Gritó mientras el caos se desataba. Sin pensarlo, él se lanzó hacia adelante como un animal acorralado. Pero en el momento en que se acercó, Marisol se interpuso, levantando una mano. ¡Ya basta!, resonó su voz, pero el hombre no se detuvo. Fue un movimiento rápido. Él tiró algo hacia ella, un dispositivo que se encendió al instante. Un destello de luz salió disparado, y de repente el mundo se oscureció tras un manto de humo. Gustavo sintió todo temblar. El aire se volvió espeso, y el caos de personas gritando y huyendo llenó el lugar. ¡Lara, agáchate!, gritó, y se lanzó hacia ella, cubriendo su cuerpo con el suyo. El deslumbrante espectáculo le quitó la respiración, acomodando todo lo que conocía en un vertiginoso baile de sombras. Pero entonces un movimiento inesperado rompió la oscuridad. Un grito desgarrador resonó, y la figura de Marisol, que antes parecía imponente, ahora se desvanecía, luchando en el torbellino de caos y humo. ¡Marisol! Gustavo sintió el pánico desbordarse. Ella había estado tan cerca de revelar la verdad, pero su destino pareció desmoronarse entre el humo. Fue entonces cuando la verdad asomó su horrible cabeza. En medio del estruendo, ella se volvió hacia él, y en su mirada hubo un cambio. No son solo el legado, ustedes son la fuente. La revelación atravesó el aire como una flecha. Todo este tiempo he estado protegiendo un secreto que nunca debí ocultar. Como si un telón se levantara, algo se movió detrás de Gustavo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, atrapado entre el horror de la escena y la cercanía de Lara, que le apretaba la mano. ¿Qué fuente? Tú eres el verdadero peligro, Gustavo, gritó Marisol de repente. La verdad, como un eco, resonó en su mente. Tú y Lara, juntos, tienen el poder de desatar lo que está encerrado, lo que puede destruir a todos. El hombre de traje oscuro, frustrado, levantó un dedo hacia ella. ¡Cállate! ¡No hay tiempo para tus juegos! Pero las palabras de Marisol ya habían sido lanzadas al aire, llenando la atmósfera de una tensión electrificante. Gustavo sintió que el flujo de la historia se desplazaba. «Ella no es la única con poder», murmuró el hombre con una sonrisa horrenda. «Tu madre ha estado jugando sus cartas durante años. Lo que no sabes es que tú no eres solo un heredero. Tú eres un arma». Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Su madre, los secretos, su padre. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. «Eso no puede ser». Sintió una punzada en su pecho, como si algo se hubiera rasgado. Un grito de Lara lo sacó de su aturdimiento. «¡Mira!», gritó. Y justo en ese momento, un grupo de hombres emergió de las sombras, ahora liderados por una figura familiar. Era su padre, con una mirada autoritaria, cuya presencia intimidaba a todos. «¿Qué sucede aquí?». Su voz fuerte cortó el aire, llenando de un horrible silencio a todos los presentes. «¿Qué están haciendo?». La revelación colisionó en su mente. Su padre era parte del mismo juego. Allí estaba, en el centro de la confusión, trayendo consigo más secretos y mentiras de los que jamás hubiera imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Gustavo se giró hacia su padre.
buscando respuestas urgentemente, porque no podía. «Ahora que sabes, ya no hay vuelta atrás», dijo su padre. «Cualquier error puede costarles la vida y el destino de todos». «No puedes ocultarme la verdad», gritó Lara, apretando su mano. «No podemos dejarnos atrapar en este juego». Pero entonces una risa surgió de entre las sombras, una risa llena de veneno. ¿Todavía creen que pueden decidir su propio destino? Este juego apenas comienza y ustedes son solo peones. El corazón de Gustavo se detuvo. ¿Peones? Todo lo que había creído estaba a punto de derrumbarse en un solo instante. Y la revelación de que un juego mayor se estaba jugando llenó el aire con un miedo añadiéndose a su dolor. «Ustedes no controlan este tablero», susurró el hombre de traje oscuro, mientras la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor. «Y créanme, no tienen idea de lo que perdieron». La tensión se elevó, y en un segundo, la luz blanca se desvaneció una vez más. La inquietud llenó el lugar. Antes de que pudiera procesar, una explosión de luz emanó de Lara, levantando una tormenta en sus corazones, mientras el caos se apoderaba de ellos una vez más. La vida, tal como la conocían, estaba a punto de transformarse en algo que jamás habrían imaginado. La luz brilló intensamente, llenando todo con un destello cegador. Gustavo sintió una mezcla de asombro y desconfianza, mientras las palabras de Marisol resonaban en su mente. «Ustedes son el legado de un poder que nunca debió desvanecerse». Los hombres de las sombras temblaban. Un par de ellos miraban hacia atrás, confundidos por la situación cambiante, buscando una salida, como si un monstruo hubiera llegado a reclamar lo que le pertenecía. Gustavo sentía que el corazón latía con fuerza. Lara, a su lado, apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos reflejaban miedo y una chispa de esperanza al mismo tiempo. «¿Podemos confiar en ella?», preguntó, mirándolo en busca de una respuesta que no sabía si tenía. «No lo sé», murmuró Gustavo, los pensamientos chocando en su cabeza como olas en una tormenta. «Pero tenemos que hacer algo». Sin embargo, antes de que pudiera formular un plan, un grito desgarrador resonó en la distancia. Gustavo giró, buscando la fuente. De repente, un resplandor iluminó el lugar, y un fuerte sonido de explosión retumbó, como si la tierra misma estuviera protestando. Una guarida de hombres armados había preparado una emboscada, y... «¡No, no, no!», gritó mientras el caos se desataba. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, como un animal acorralado. Pero en el momento en que se acercó, Marisol se interpuso levantando una mano. «¡Ya basta!», resonó su voz. Pero el hombre no se detuvo. Fue un movimiento rápido. Él tiró algo hacia ella, un dispositivo que se encendió al instante. Un destello de luz salió disparado, y de repente el mundo se oscureció tras un manto de humo. Gustavo sintió todo temblar. El aire se volvió espeso, y el caos de personas gritando y huyendo llenó el lugar. «¡Lara, agáchate!», gritó, y se lanzó hacia ella, cubriendo su cuerpo con el suyo. El deslumbrante espectáculo le quitó la respiración, acomodando todo lo que conocía en un vertiginoso baile de sombras. Pero entonces un movimiento inesperado rompió la oscuridad. Un grito desgarrador resonó, y la figura de Marisol, que antes parecía imponente, ahora se desvanecía, luchando en el torbellino de caos y humo. «¡Marisol!», Gustavo sintió el pánico desbordarse. Ella había estado tan cerca de revelar la verdad, pero su destino pareció desmoronarse entre el humo. Fue entonces cuando la verdad asomó su horrible cabeza. En medio del estruendo, ella se volvió hacia él,
y en su mirada hubo un cambio. «No son solo el legado, ustedes son la fuente». La revelación atravesó el aire como una flecha. «Todo este tiempo he estado protegiendo un secreto que nunca debí ocultar». Como si un telón se levantara, Albo se movió detrás de Gustavo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, atrapado entre el horror de la escena y la cercanía de Lara, que le apretaba la mano. «¿Qué fuente?». «¡Ey! Tú eres el verdadero peligro, Gustavo», gritó Marisol de repente. La verdad, como un eco, resonó en su mente. «Tú y Lara, juntos, tienen el poder de desatar lo que está encerrado, lo que puede destruir a todos». El hombre de traje oscuro, frustrado, levantó un dedo hacia ella. «Cállate, no hay tiempo para tus juegos». Pero las palabras de Marisol ya habían sido lanzadas al aire, llenando la atmósfera de una tensión electrificante. Gustavo sintió el flujo de la historia se desplazaba. «Ella no es la única con poder», murmuró el hombre con una sonrisa horrenda. «Tu madre ha estado jugando sus cartas durante años. Lo que no sabes es que tú no eres solo un heredero. Tú eres un arma». Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Su madre, los secretos, su padre, todo lo que había dado por sentado, se desmoronaba. «¡Eso no puede ser!», sintió una punzada en su pecho, como si algo se hubiera rasgado. Un grito de Lara lo sacó de su aturdimiento. «¡Mira!», gritó, y justo en ese momento un grupo de hombres emergió de las sombras, ahora liderados por una figura familiar. Era su padre, con una mirada autoritaria, cuya presencia intimidaba a todos. «¿Qué sucede aquí?». Su voz fuerte cortó el aire, llenando de un horrible silencio a todos los presentes. «¿Qué están haciendo?». La revelación colisionó en su mente. Su padre era parte del mismo juego. Allí estaba, en el centro de la confusión, trayendo consigo más secretos y mentiras de los que jamás hubiera imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Gustavo se giró hacia su padre, buscando respuestas urgentemente. «Porque no podía. Ahora que sabes, ya no hay vuelta atrás», dijo su padre. «Cualquier error puede costarles la vida y el destino de todos. No puedes ocultarme la verdad», gritó Lara, apretando su mano. «No podemos dejarnos atrapar en este juego». Pero entonces una risa surgió de entre las sombras, una risa llena de veneno. ¿Todavía creen que pueden decidir su propio destino? Este juego apenas comienza, y ustedes son solo peones. El corazón de Gustavo se detuvo. ¿Peones? Todo lo que había creído estaba a punto de derrumbarse en un solo instante. Y la revelación de que un juego mayor se estaba jugando llenó el aire con un miedo añadiéndose a su dolor. «Ustedes no controlan este tablero», susurró el hombre de traje oscuro, mientras la oscuridad comenzaba a girar a su alrededor. «Y créanme, no tienen idea de lo que perdieron». La tensión se elevó, y en un segundo, la luz blanca se desvaneció una vez más. La inquietud llenó el lugar. Antes de que pudiera procesar, una explosión de luz emanó de Lara, levantando una tormenta en sus corazones, mientras el caos se apoderaba de ellos una vez más. La vida tal como la conocían estaba a punto de transformarse en algo que jamás habrían imaginado. El instante se sintió como una eternidad. La luz estalló, como si todo se desmoronara. Gustavo sintió que el suelo debajo de él se abría, como una trampa mortal lista para engullirlo. «¡Lara, aguanta!», gritó, pero su voz se perdió en el torbellino que se había desatado, dejando solo ruido y caos. Cuando la luz se disipó, Gustavo parpadeó, intentando enfocar su mirada. Todo había cambiado. Estaban en un espacio diferente, un lugar que no reconocía. Una vasta sala, cuyas paredes parecían de cristal y el aire era frío.
La opresividad del lugar lo envolvía. Allí estaban las figuras encapuchadas en las sombras, observándoles, y el silencio era abrumador. ¿Dónde estamos?, preguntó Lara, temblando. ¿Qué pasó? El hombre de traje oscuro sonrió. Bienvenidos a la realidad de los elegidos. Su voz resonó como un eco. Ustedes son el centro de algo muy grande, la fuente de ese poder, el legado que sus padres han querido esconder. Gustavo retrocedió, el miedo apoderándose de él. ¿Qué quieres decir con elegido? ¡Basta! Dinos la verdad. Que eres parte de un experimento, Gustavo, reveló el hombre. Tus padres te han utilizado, tanto a ti como a Lara. Y no están solos, existen fuerzas, mucho más allá de lo que conocen. Fuerzas que han estado jugando en las sombras, manipulando sus vidas. Ustedes son pruebas. El aliento se le cortó. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Pruebas de qué? ¿De quién? Antes de que pudiera responder, siente una mano en su hombro. Es su madre, Elena. Su rostro estaba saturado de emociones. Tu padre, Gustavo, él fue quien empezó todo esto. Todo lo que creíste sobre familia, amor, es una ilusión. Eras un experimento que se había salido de control. ¡No!, gritó Gustavo, sintiendo el corazón desgarrándose. No puede ser cierto. Él me ama. ¿Amor? Elena suspiró, lágrimas llenando sus ojos. Tu vida es una construcción, un laboratorio. Necesito que me escuches. Debes hacer una elección y pronto. No todos podrán sobrevivir. Lara lo miró. La confusión se apoderaba de su rostro. Gustavo, esto no puede ser. ¿Qué hacemos? La verdad comenzó a cernirse sobre ellos como una sombra, amenazando con separar aún más su ya frágil conexión. En ese momento de confusión y revelaciones, Gustavo sintió que el mundo colapsaba. Las luces comenzaron a parpadear y una nueva realidad comenzaba a revelarse. Elija sabiamente, dio el hombre de traje oscuro. Lo que decidan a partir de ahora determinará su futuro. Y de todos a su alrededor. Y así, en medio de verdad y mentira, la elección más difícil se acercaba sin piedad. ¿Qué harían? ¿Destruirían sus lazos o buscarían salvar lo que quedaba de su familia y de ellos mismos? El destino titilaba en el aire y Gustavo sentía que cada segundo era un último latido. Con el eco de las últimas palabras del hombre de traje oscuro todavía resonando en su mente, Gustavo se dio cuenta de que el destino de todos estaba en juego. La sala de cristal comenzó a vibrar, y los rostros de su madre y su padre se tornaron serios. «Debemos unir fuerzas», dijo Elena, su voz temblando. «No podemos dejar que ellos controlen lo que somos». Gustavo miró a Lara, quien, aunque herida, irradiaba una fuerza inesperada. «No soy solo un experimento», murmuró, el fuego en sus ojos comenzando a brillar. «Si somos el legado, entonces debemos luchar por nosotros mismos». Mientras ella hablaba, un aire fresco abrumador llenó el espacio, como si la esperanza estuviera a pie. Ustedes no saben a lo que se están enfrentando. Este poder anhelado ser liberado, no entienden qué puede ocurrir si se les permite. No, tú no entiendes, interrumpió Gustavo, su voz firme. Nos uniremos y esta vez no perderemos. Las palabras fluyeron, impulsadas por una energía renovada que se intensificó al recordar a la joven que había salvado su vida. Había en él un deseo de proteger, de ser más que un simple peón en un juego que nunca eligió. Marisol, aún en pie, se giró hacia ellos. Si quieren tener alguna posibilidad, deben dejar de lado todo el miedo y la desconfianza. Su verdadero poder es su conexión.
El ambiente a su alrededor parecía responder a su afirmación, como si el aire se volviera palpable, lleno de posibilidades. En un instante, el hombre de traje oscuro levantó su dispositivo nuevamente, pero Gustavo sintió que una línea de luz se formaba entre él y Lara. Su pulso se aceleró. «¡Ahora!», gritó, y juntos levantaron las manos. La energía comenzó a concentrarse entre ellos, una chispa brillante iluminando el espacio. El hombre trató de atacar, pero una barrera invisible se alzó alrededor de Gustavo y Lara, deteniendo su avance. Les miró, y una risa amargada salió de su boca. «Esto no ha terminado. Solo están retrasando lo inevitable». Con un gesto, retrocedió hacia las sombras. Mientras la luz se intensificaba, un sentimiento cálido recorrió a Gustavo. Era la certeza de que, unidos, podían cambiarlo todo. «Lara, créeme, no estamos solos», dijo, sintiendo el vínculo que compartían. Ella asintió, y la luz envolvió a ambos en un esplendor iridiscente. Todo estalló en una explosión de energía. Luces brillaban en cada rincón y el lugar vibraba con un poder inquebrantable. Gustavo sintió cómo se llenaban de fuerza, rompiendo las cadenas que les habían mantenido cautivos. Las sombras empezaron a desvanecerse, desintegrándose con cada pulso de sus corazones. «¡Lo hemos hecho!», exclamó Lara, su voz resonando con una potente emoción. Pero justo antes de que pudiera celebrar, el mundo comenzó a girar. De repente, se encontraron en la orilla del río, el agua reflejando las estrellas. Todo parecía estar en calma, y por un momento la realidad tomó un respiro. «¿Lo logramos?», preguntó Gustavo, mirando a su hermana y curiosamente a la figura de Marisol, que ahora estaba detrás de ellos, sonriendo. «Esto es solo el comienzo», dijo ella. «Ustedes aún tienen un camino por recorrer y muchas verdades por descubrir. Pero juntos pueden hacerlo». Y así, en la calidez de esa noche estrellada, Gustavo y Lara tomaron la mano del otro, sabiendo que, aunque sus vidas nunca volverían a ser las mismas, estaban listos para enfrentarse a lo que viniera. La conexión que compartían era más fuerte que los secretos del pasado. Mientras se alejaban, el eco de la voz del hombre de traje oscuro resonó en sus mentes. Una promesa de que la lucha no había terminado, sino que apenas comenzaba. Pero por ahora estaban agradecidos de estar juntos, de haber desafiado el destino, y en sus corazones algo nuevo iba cobrando vida. Antes de que la historia terminara, recordaron al mundo: si quieres más historias como esta, necesitas suscribirte ahora. No dejes que se te escape. Aplasta ese botón de like ahora para que podamos seguir compartiendo aventuras increíbles. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Esto es lo que hace crecer nuestra comunidad. Comparta instantáneamente este